Ahora bien, si hablamos de medida, las medidas existen por algo. Usted no quiere medir algo que usted no necesita. Usted no quiere contar algo que usted no necesita. O sea, que si hablamos de medida y hablamos de número y hablamos de contabilidad, se está hablando de necesidad. Si algo es necesario, se busca la forma de medir. Pero tú no puedes medir la paz, tú no puedes medir el amor, tú no puedes medir. Hay muchas cosas que no se miden. Pero las medidas son humanas. Si hablamos de medida, hablamos de humanidad. Por lo tanto, busquemos Mateo, capítulo 7, versículo 2. 7:2. Dice así: leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Ya empezamos hablando de medidas, pero ese tipo de medida que Jesús se refiere habla específicamente de juicio, pero lo vamos a llevar al segundo nivel. ¿Qué significa segundo nivel? Que la vida siempre se interpreta con un tipo de medida. Se puede medir tiempo, espacio, cantidades y hasta las deudas. Esas son las que más mortifican. Ahora bien, ¿cómo mide el hombre? El hombre mide por necesidad o por miedo. Ejemplo, yo tengo que hacer una comprita en el supermercado. Déjame medir bien lo que yo tengo aquí en los bolsillos. Ok, tengo tanto. Ya yo sé que yo cuento con tanto. Y aparte de eso, en los pasillos se dicen los precios. Yo no me puedo pasar. Mejor que yo quede con un poquito menos para no pasar una vergüenza si un precio de esto cambia. No ha pasado. Cuando uno va con su dinero contado, por miedo. Entonces, ahí surge la necesidad de medir. Yo voy a medir cuánto tengo y cuánto cuesta. Estoy midiendo. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que genera la medida? Necesidad y también prevención. Yo mido para prevenir. ¿Qué hora es? Ya yo sé que a mí me toma media hora más o menos llegar a la iglesia. Déjame salir una hora antes. Por si acaso hay 15 minutos más de un tapón, cualquier cosa. Yo empecé a medir. Pero estoy midiendo en base al miedo de llegar tarde. Porque quiero llegar temprano. O sea que todo el que tiene un objetivo tiene que medir. Tarde o temprano tú mides por objetivo. Pero si vamos más profundo, vamos a ver de dónde surge como humanidad que nosotros empecemos a medir. Vamos a buscar ahora Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice así. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Y la pregunta es, ¿acaso vivimos con ansiedad por el futuro? ¿Por qué vivimos con ansiedad? ¿De qué va a pasar mañana? Dice así. El origen de la necesidad surge en el jardín del Edén. El hombre pecó y Dios le dictó una sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que no te mandé, diciendo, no comerás de este, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que con el sudor de tu frente vas a tener que ganártela. Antes de eso estaba todo bien, no había necesidad. ¿Para qué yo voy a contar cuántos mangos tiene la mata si yo sé que todos los días va a tirar más? No hay problema. Pero cuando Dios establece esta palabra, maldice la tierra. O sea que todo lo que está en la tierra empieza a correr maldición. Y usted vivía afanando por lo que va a pasar mañana, es una maldición. Si yo afano que si el dinero me va a alcanzar, que yo afano que si tengo una deuda, que si yo afano con esto, con lo otro, todo viene de ahí, porque es una maldición. Ya tú no piensas en si tú vas a comer mañana, sino cómo tú vas a hacer para comer mañana. ¿Me están entendiendo? Entonces tú empiezas a contar cuánto tiempo me queda de vida, cuánto tiempo esto, cuánto tiempo le falta a este muchacho para dejar esta ropa, para cambiar por la otra. Y ahí se van sumando una bola de nieve de situaciones que tú, aunque tú no seas un contable, tú siempre vas a sacar con contabilidad. De tiempo, de deuda, de espacio, de muchísimas cosas se le añaden. Ahora bien, eso no es de Dios. Para que lo sepa. Porque toda maldición es por algún motivo. Ahora vamos a ver cómo vamos a ir revirtiendo esa maldición. Porque dice la palabra que Cristo vino a llevarse todas las maldiciones. Amén. Y dice así.
Después de la caída aparece una mentalidad de supervivencia. Surge una necesidad de buscar una solución. Siempre estamos buscando una solución. Como los seres humanos comenzamos a vivir desde ahí para asegurar el futuro. Ahora mismo te escucha que hay una crisis de petróleo, que sé yo qué, que sé yo cuánto. Ellos están pensando en los meses que vienen cuánto le va a afectar el bolsillo a uno. A ese nivel. Y lo vemos en muchísimas tipos de situaciones. Tú empiezas a ver la noticia, empiezan a hablar de la economía, etcétera, y siempre todo a futuro. Porque eso es lo que hace medir, a ver qué problema puede venir a la vuelta de la esquina. Y ya estamos estresados, el mundo se estresa, o sea, le da ansiedad, y por eso tú ves tantas personas que no se apegan a un vape de encima, porque viven pensando en lo que va a pasar mañana, en el problema que tengo, pero nunca piensan en la solución. Y ahí es que vamos. Cuando sentimos que todo depende de nosotros, aparece el estrés. El ser humano comienza a calcular todo, dinero, tiempo, oportunidades, siempre vivir pensando, ¿me va a alcanzar? Y ahí se revela la escasez. Y la escasez busca medidas. Amén. Vamos ahora a la parte que más me gusta. Génesis capítulo 11, versículo 4. Dice así. Esto habla de la Torre de Babel. Y dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Quédense con esa frase. Que llegue al cielo. Babel muestra al hombre intentando alcanzar el cielo por su propio mérito. ¿Cuál fue el resultado? Confusión. Yo estoy empoderado. Yo soy autosuficiente. Yo puedo. Yo me voy a capacitar. A mí nadie tiene que mandarme. Están buscando asegurarse en el futuro un éxito. Y cuando ven a ese éxito, eso no te garantiza que tú lo alcances. Están creando su propia torre de Babel. Y eso es con afanes. Y al final termina la persona a veces está más confundido de cómo empezó. Y no disfruta lo que tanto trabajó. Pero dice así. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Por si fuéramos, escuchen bien, ya empezaron a prevenir. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que ellos estaban previniendo? Que hubiera otro diluvio. Porque eso fue después del diluvio. Ya ellos estaban previniéndose. Pues si venía otro diluvio, ya yo estoy preparado. Ya ellos conocieron la necesidad. Que fue que no había, había una barca. Y ellos dijeron, bueno, ahora no hay barca, vamos a hacer una torre por si acaso. Por si acaso. Y ya estaban afanando tanto que Dios, miren cómo es la cosa, dice que Dios descendió. O sea que no era tan grande nada, no llegaba al cielo. Si hubiera sido grande, Dios lo había visto desde allá. No, Dios descendió a ver qué es lo que estaban haciendo. Y los confundió para que dejaran esa actitud. ¿Por qué? Porque no era de corazón. Ellos estaban buscando hacerse un nombre. Y mucha gente se quiere hacer una carrera sin Dios. Se quiere alcanzar el cielo sin Cristo. Y se empiezan a hacer esa torre. Y esa torre subiendo, y Dios viendo, y Dios viendo. Y después dice Dios, esto no va para ningún lado. Y tú ves que esas personas siempre están confundidas. Andan en la vida que no saben lo que quieren. Hoy quieren este celular, mañana yo necesito el otro. Hoy tiene un carro. Y eso no es malo, aspirar, pero es sin Dios el problema. Dice la palabra, pongan a Dios en todo y te irá bien. Pero esta gente no, ponen todo primero que Dios. Y ese tipo de personas es que tenemos que empezar nosotros, como dice el título de la prédica, a medirnos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los primeros que tenemos que medirnos. Yo me voy a medir atento a un impío. Estoy grave si me mido ahí. Entonces, más adelante vamos a ver con quién que tenemos que medirnos de verdad. Dice así. La motivación real era controlar el futuro. No querían llegar a Dios. Querían ocupar el lugar de Dios. La Torre de Babel. Construir la torre era intentar resolver lo espiritual con un esfuerzo humano. Es como querer resolver la ansiedad trabajando más y más, pero sin buscar a Dios. Cuando el hombre intenta controlarlo todo, termina alejándose de Dios. Claro, porque si intenta controlarlo todo, empieza a abarcar más y Dios vale menos. Es como una moneda de intercambio. Dios, ya yo tengo.
ya no te necesito. El Señor está hablando que midamos nuestras vidas si estamos caminando por ahí. ¿Por qué Jesús habló tanto de esto? Jesús habló en Mateo 6:31, por favor, búsquenlo. Jesús habló de esto. ¿Y por qué él afanó tanto hablando de esto? ¿Por qué Jesús habló tanto del afán? Dice así: no os afanéis diciendo pues qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Amén. Lo voy a repetir. No os afanéis, buscar primeramente el reino de Dios. Ahora bien, ¿es malo querer vestirse? Bien. ¿Es malo querer comer bien? ¿Es malo que bebamos lo que sea, hasta un vinito? La cuestión es, dice, no os afanéis. Ahora bien, si tú te afanas para vestirte, hay problema. Si tú te afanas para comer, hay problema. Porque tú estás poniendo primero el afán, la preocupación, el por si acaso. Nunca hay una dependencia real de Dios. Porque si de en tu mano no está tú conseguir algo, ¿en mano de quién que está? Pero si tú sacas a Dios de la ecuación, ¿quién viene? El afán. Por eso Cristo le dice, no os afanéis. Porque desde que tú entres el afán, Dios sale de la ecuación. Dice, no, pero es como cuando tú le dices a alguien, ayúdame con esto, pero tú no lo flojas. Ayúdame que esto está pesado, pero tú estás afanando, no, que se va a caer. Entonces tú no, el otro lo que hace, ¿qué es lo que hace? No, vamos a dejarte solo, porque no pueden haber dos. Es uno, o el afán o es Dios. Amén. ¿Qué dice entonces? Dice, Jesús confronta la ansiedad que nace cuando creemos que todo depende de nosotros. Yo sí he pasado por eso. Llegó un momento que a mí me tocó lidiar con muchas situaciones. Muchas. De un pronto me cayó una empresa que yo no sabía manejar. Y tuve que hacer y deshacer. Y me estaba volviendo añico. Cuando yo dije, Dios, no puedo más. Haz lo que tú quieras con esta empresa. Porque yo humanamente no estoy capacitado. A mí se me resolvió todo. Todo, gloria a Dios. Se empezaron a enderezar cuentas. Los suplidores se me pusieron adelante. Me dijeron, coge prestado, cógelo esto, llévatelo, tú pagas cuando tú quieras. Y yo antes de eso era poniéndome loco. Desde que yo dije esa palabra, Señor, no puedo más, encárgate tú. Fluyó solo. Porque el afán que yo tenía por querer resolver estaba primero que todo lo de Dios. Después que se cambió los papeles, cambió la situación. Gloria a Dios. Denle gloria al Señor, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahora bien, el reino de Dios cambia siempre el orden de las cosas. Le diré el ejemplo, le diré el testimonio. Y el mundo dice así. Primero, asegúrate. Un seguro para el carro, un seguro para la vivienda, un seguro para el negocio, un seguro de salud, un seguro de vida, un seguro de muerte. Usted puede, no le dan los dedos de la mano de tanto seguro que usted se puede inventar. La cuestión es que tú primero tienes que asegurarte, Dios después. Eso es lo que dice el mundo. Pero Cristo dice, primero busque el reino de Dios. Amén. El afán aparece cuando medimos la vida, pero sin Dios. El problema es grande. Dios se pone chiquito. Ya tú empiezas a medir. Pero ¿quién mide a Dios? ¿Quién lo puede medir aquí a Dios? Él mismo le reclamó a Job, le dijo, ¿y cuándo tú estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? Y le dije, hasta aquí que tú puedes llegar. De esa dimensión estaba hablándole Dios a Job. Imagínense a nosotros con problemitas sencillitos, delante de lo que tenía Job, porque Job sí fue un hombre que cuando tú leas el libro de Job, tú lo que lees es un libro de terror, de tantas cosas que van pasando, que tú lo que quieres es cerrarlo. Ay, no, pero esto está muy fuerte. Y uno entonces empieza a comparar. Si medimos lo de Job con lo de nosotros, si tomamos medidas, estamos tranquilos. No pasa nada. Está todo bien. ¿Algo legítimo puede alejarnos del llamado de Dios? Oigan la pregunta. ¿Algo legítimo puede alejarnos del llamado de Dios? Y este es el central del mensaje. Lucas 14, de versículo 16 al 20. Lucas 14, de 16 al 20. Vamos a leerlo. Búsquenlo.
Y márquenlo, por favor, porque esto es clave para el tiempo que estamos. Del 16 al versículo 20, dice así. Entonces Jesús le dijo en una parábola, un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a todos los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a pobres y a mancos, a los cojos y a los ciegos. Y le dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo entonces el Señor al siervo, ve por los caminos, por lo vallado y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Eso parece algo incomprensible, pero es muy profundo. Y aquí se pueden poner los salvavidas, los que no saben nadar. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo le hice antes de leer esto es, ¿algo legítimo puede alejarnos del llamado de Dios? Vamos a ver. Comprar tierra es un pecado. Trabajar, el que compró 5 yuntas, no, es para probar porque voy a trabajar. ¿Casarse es pecado? No. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la raíz del asunto? El versículo 16 lo dice muy claro. Perdón, el final era el 20. Dice así. No, al final 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Pero estaba haciendo Jesús en ese momento una analogía con el reino de los cielos. Para que ustedes entiendan bien, todos comenzaron a excusarse. Y ninguno dijo que no creía que su Señor existía. Ninguno dijo que no quería ir. Solo estaban demasiado ocupados. Podemos ver como prioridades equivocadas ponen excusa. Y eso mismo pasa con el reino de los cielos. Ay, no, que yo estoy muy joven. Ay, no, que tú sabes que yo cogeo de un pie y hay que salir a predicar. Son muchas las excusas que se pueden aparecer. Y no tienen nada de malo, son válidas. Pero el versículo final nos puede dar una sugerencia de cómo se siente Dios. Porque dice muy claramente que, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, la boda del Cordero, puede gente que se quede fuera por esto. Porque lo fueron a invitar y así está el mundo que recibe la invitación, le hablan de Cristo y todo el mundo tiene su excusa, todo el mundo tiene su afán. Algunos afanes ni siquiera son pecados, pero te van a dejar fuera porque son excusas. Amén. Por esto, pero todo esto desplazó una invitación de Dios. Yo te pregunto a ti que me ve por las redes, yo sé que aquí no hay de eso. ¿Qué tú esperas? Que empiece la fiesta y tú te quedes fuera. ¿Cuál es tu excusa? Dios no coge eso. Dios no coge excusa. Si usted fue invitado y usted sabe que usted tiene su invitación, no la postergue más. Amén. Ahora, ¿qué hacemos con la crisis? Porque toda necesidad surge de una crisis. Tú no puedes medir el dinero si tú no estás en crisis. ¿Para qué tú vas a medir dinero? Si tú tienes dinero de sobra, tú lo vas a contar. Tú vas a estar todos los días contando cuánto dinero tú tienes. Pero si hay una crisis, ¿qué tú haces?
espérate, ahí viene un rebú, déjame ver lo que yo tengo, porque eso es lo que viene ahí, va a ser complicado, el mundo está feo, déjame ver con qué yo cuento en el banco, qué yo puedo hacer con este dinerito. Así que piensa, el que piensa matemáticamente que una persona prevenida, hombre prevenido vale por dos. Pero ¿qué pasa con las crisis y el mundo? El creyente en Cristo y el que cree en su propio yo. El que hace su torre de Babel con el que está confiando en Cristo. Vamos a buscar Mateo 24:6 y yo para agilizar lo voy a ir leyendo. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad, no os turbéis. ¿Y qué significa turbarse? Que te está estresando antes de tiempo. Tú te turbas. Dijeron, si ahora mismo nos dicen que está quemando algo allá afuera, muchos de aquí podrían turbarse por eso. Y decía, ay, pero déjame ver si hay que ayudar a alguien que se está quemando. Pero aquí Jesús está diciendo, oiréis de guerra y de rumores de guerra. ¿Y qué es lo que estamos escuchando en la noticia? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se cuece? Guerra, rumores de guerra. Guerra aquí, guerra allá. Pero, ¿qué pasa? Jesús nos muestra la diferencia entre ansiedad y discernimiento. Una persona que cae en ansiedad es porque no sabe lo que puede pasar. La incertidumbre se lo come. Pero el que discierne según esta palabra de la Biblia, está tranquilo. Pues yo sé, ya lo dijo. Eso iba a pasar. ¿Qué dijo él? Él dijo que iba a pasar. ¿Qué dijo que hiciéramos? Mirá, no os turbéis. Así de simple. Pero si tú eres una persona que tiene otro tipo de medida y te está midiendo con el mundo, ¿qué te va a pasar? Te va a turbar. Porque te estás midiendo equivocadamente. Y por eso se trata el tema de medirse. ¿Con quién tú te estás midiendo en tus reacciones? ¿Tú te estás midiendo cómo reaccionaría Dios, como dice la palabra? ¿O tú te estás midiendo como dice la noticia y lo último que pasa, el último guay? Ahí es que está. El mundo escucha noticias y entra en pánico, ansiedad, miedo, terror. Pero el creyente que escucha las mismas noticias y busca la dirección de Dios es otra cosa. La diferencia no es la información, sino la medida con que estamos interpretando esa información. La diferencia no es la información, sino la medida con la que interpretamos la información que nos llega. Y aquí vamos, ya cerrando el tema un poquito, estamos casi terminando. ¿Cómo se puede un creyente que comienza pero que no crece? Lo voy a repetir. Cristo le decían que era un carpintero. Otras versiones dicen que era un ingeniero. Que era carpintero. Pero eso hablaba mucho de medidas y de cosas que se podían medir, de torres. Y él dio una parábola en Lucas 14:27. Dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no calcula primero el costo? Póngamelo por favor para leerlo completo. Lucas 14:27 al 30. Yo lo tengo aquí. De 27 al 30. Dice así. Pero espérate, está mal. Pero lo puse bien mal. Lucas 14, 27 al 30, no es ese. De 28. Estaba mal la referencia. Muy bien, seguimos entonces. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos? A ver si tiene lo que se necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Eso sí es triste cuando usted ve en un sitio que hay mucha casa bonita, pero hay una como que está en el medio. Eso pasa mucho aquí. Que tú la ves, tiene maleza, lo bló a mitad y tú dices, wow, ¿qué fue lo que pasó ahí? Hay una desgracia, parece, en esta familia, no pudieron terminar. Entonces algo como lamentable. Hay otros que se burlan, como dice aquí, mira, este empezó y no terminó. Jesús advierte sobre comenzar algo y no terminarlo. Ahora bien, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Muchos comienzan una vida cristiana, pero no crecen. Algo bonito, algo emocionante, pero sin disciplina no se puede elevar una torre. Un creyente puede tener años en la iglesia y seguir con la misma vida y la misma estatura espiritual que como comenzó.
puede escuchar mucha palabra, pero no cambiar. Sin fruto medible. De esto es que estaba hablando Cristo. De cómo una persona, está bien que aceptó al Señor, pero no, tú no puedes, si algo va creciendo, ¿qué tú haces? Los niños pequeños, comenzó la torre, pero nunca termina. ¿Por qué? Porque un niño crece y va teniendo estatura. Pero ¿cómo un niño va a crecer? Si el niño no duerme, si el niño no come, si el niño se la pasa pasándola mal, ¿usted cree que ese niño va a crecer bien? Mal alimentado. O sea, yo lo estoy comparando con un niño, porque lo de la torre, muchos no lo van a entender, no son ingenieros. Pero dice que un niño crece, uno se da cuenta porque tiene estatura. Si un niño se queda con la misma estructura y la misma altura por 10 años, ¿algo anda bien o anda mal ahí? El crecimiento se reconoce cuando la medida va cambiando. Si no hay crecimiento, no hay cambio. Amén. ¿Y cuál es nuestra medida? Ahora vamos a nosotros como creyentes. Yo le dije cuál es el problema. No crecer. Ese es el problema. Dice así, Efesios 4:3. Por favor. Efesios 4, versículo 13. Dice así, ¿cuál es la medida para el creyente? Hasta que todos lleguemos a la medida y la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Y vamos a seguir leyendo. Cristo es nuestra referencia. Necesito un voluntario. Venga aquí, joven. ¿Es que más alto que yo? Imagino que sí. Venga. No, el otro también, el otro joven, parece aquí. Porque es más grande que yo, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes saben? Evidente. Póngaseme aquí, joven, usted aquí de este lado. Y este, como que es más chiquito que yo, ¿verdad? Pero este tiene oportunidad de ser más grande que este. Yo creo que sí. Pero hay que ver con el tiempo. Ahora bien, si este es Cristo, y este soy yo, y este fui yo cuando yo empecé, ¿qué hubo? Creció. Para adelante también un poquito, pero crecí. Amén. Entonces, una vida cristiana tiene que verse en crecimiento, si no va a pasar vergüenza, así de simple. Gracias. Denle un aplauso a dos jóvenes valientes ahí. Vinieron aquí, ya salieron en televisión, wow. Sin saber. Entonces, hasta que todos, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Dice que es inacabado. No. Dice que lleguemos a qué? A varón perfecto. A la medida, estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, si tú no conoces la estatura, si tú no conoces la plenitud de Cristo, tú puedes llegar a un sitio que tú ni siquiera estás viendo, que no se puede medir. Hay que conocerlo, ¿verdad? El que no conoce al Señor, esta es su oportunidad. Porque si tú ni sabes para dónde vas, ya tú llegaste. Y aquí nos dice claro, a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios. O sea que si usted no sabe, usted nunca va a llegar ahí. Si tú no conoces a Cristo, si no hay ningún tipo de relación con Él, si tú no lo invitas ni siquiera a los buenos días, ¿cómo tú vas a compararte? Porque yo para compararme con ese joven tuve que tenerlo al lado. A ver, ok, me falta mucho. No hay cómo medir. Aunque sea al ojo se mide. Aunque tú no tengas la medida, pero hasta el ojo te ayuda. Amén. Ahora bien, algunos ejemplos para que hagamos un contraste de realidades. ¿Cómo es que está el mundo? El mundo te mide a través del éxito. El hombre mide dinero, pero Dios mide nuestra estructura espiritual. Si no está cerca o comparable a la de Cristo, hay problema. Está en vergüenza, como dice la palabra. La torre está en ruina, no se ha avanzado nada. ¿Y cómo sabemos que estamos creciendo? El mejor ejemplo, Lucas 2, capítulo 2, versículo 52. Lo voy a leer, no lo busquen. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia
para con Dios y con los hombres. Lo voy a repetir. ¿Y Jesús crecía en qué? Sabiduría, en estatura y en gracia. Con Dios y con quién más. Y con los hombres. O sea que era algo visible. Cristo mismo mostró un proceso de crecimiento. Aun cuando no le tocaba, le dijo a María, oye, no ha llegado mi momento. Y le hizo el milagro de convertir el agua en vino. Pero había un proceso. Y él lo conocía, su proceso, que todavía no era su tiempo. Y la meta, dice aquí, la meta no es solo creer. La meta no es solo creer. Es crecer dentro de la medida correcta. Dentro de la medida de Cristo. El mundo siempre te va a medir por éxito. El mundo mide tus recursos, lo que tú le puedes dar. Pero Dios mide estatura espiritual, mide corazón. Como lo dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia, yo miro el corazón. Y el llamado del creyente no es a quedarse igual. Nuestro llamado no es quedarnos igual. Que ver para atrás y decir, yo estaba así, ahora estoy así, pero Cristo está allá. Hay que seguir hasta allá mientras tengamos vida. Amén. El crecer hasta la medida de Cristo. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a ministrar desde aquí, en medio de la oración, porque ya llegamos al punto final. Y le voy a dejar con esta reflexión. Al final de nuestra vida, cuando nos presentemos delante del tribunal, algún día seremos medidos no por cuánto tuvimos en esta tierra, ni por cuánto logramos en esta tierra, sino por cuánto nosotros crecimos en la medida de Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. La hemos escuchado. Esperamos que caiga en buena tierra, Señor. Que dé fruto, que nos lleven a la medida que tú quieres llevarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere la oración, el altar está abierto.